En el ejercicio 1 del taller 9 debemos hacer lo siguiente: definir una clase persona con los atributos nombre y edad y un método mostrar detalles. Luego debemos crear una clase heredada de la clase persona llamada empleado con un nuevo atributo llamado departamento. Y por último, en la clase empleado, que es la que hereda de persona, debemos sobreescribir el método mostrar detalles para mostrar el departamento utilizando super. Bueno, ya sabemos que tanto en el taller 8 como en el taller 9 pudimos manejar unos conceptos claves, los cuales son el super y la herencia. Ya sabemos que el super lo utilizamos sobre todo en contextos de clases derivadas para poder acceder o para poder invocar propiedades o atributos de la clase padre. Bueno, entonces pasemos al punto 1, que en este caso debemos definir la clase persona. Acá la tenemos con los atributos nombre y edad. Entonces acá tenemos los atributos, en este caso son protegidos. Luego debemos definir una clase empleado que herede de la clase principal, es decir, de la clase persona. Ya sabemos que para ello debemos utilizar la palabra clave extends, que nos permitirá heredar una clase de otra, agregando un atributo nuevo llamado departamento. Por último, en la clase principal, en la clase empleado, debemos sobreescribir un método de mostrar detalles para mostrar el departamento. Entonces acá tenemos la palabra esta que nos permite sobreescribir un método, en este caso es el de mostrar detalles. Sabemos que en el taller 10 vamos a hablar más a fondo sobre esta palabra clave, sobre el método sobreescribir. Ok, bueno, de momento ya acá sobreescribimos el método mostrar detalles. También hacemos uso del super para poder invocar de la clase padre el método mostrar detalles, el cual es el que tenemos acá. Este método lo que hace es llamar al método que tenemos acá e imprime estos mensajes del nombre concatenado con nombre y el de la edad concatenado con la edad. Ya sabemos que estos datos dependen de los parámetros que asigne el usuario. Entonces ya eso es todo con este ejercicio. Acá la clase que hereda de persona nos dicen que debemos sobreescribir el método mostrar detalles y también un método que sobreescriba, un método más bien que muestre los detalles del departamento utilizando el super. Ya podemos ver el uso del super acá para poder invocar el método de mostrar detalles, y acá arriba también lo tenemos para poder llamar a las propiedades o a los atributos de la clase principal, en este caso nombre y la edad. Luego agregamos un this. ¿Por qué? Porque acá asignamos otro parámetro llamado departamento. Entonces acá diferenciamos, acá le decimos a Java, nos referimos al departamento, que en este caso es a la propiedad del objeto del objeto actual, igual al departamento, que hacemos referencia al departamento pero del constructor. Y bueno, eso es todo con el ejercicio 1 del taller 9. El ejercicio 2 del mismo taller, del taller 9, es parecido al ejercicio 1, pero en este caso estaremos manejando objetos diferentes. En primer lugar, una clase animal y una clase pez. Debemos definir la clase animal, acá la tenemos, la clase animal, con un atributo especie, acá tenemos el atributo especie, y un método mostrar especie, acá lo tenemos, más el mensaje
que queremos ver al momento de invocar ese método de mostrar especie. Luego debemos definir una clase pez. Acá la tenemos, una clase pez que herede de animal. Acá utilizamos la palabra clave que nos permitirá poder heredar la clase pez de animal, ¿cierto? Y debemos agregar un atributo nuevo llamado tipo de agua. Acá está. Entonces acá creamos el constructor, en donde colocamos la especie junto al nuevo parámetro, al nuevo atributo que hemos designado como tipo de agua. Hacemos uso del super, que nos permitirá invocar el atributo de la clase padre. En este caso ya sabemos que el atributo de esa clase padre es la especie, así que para llamarlo hacemos uso del super. Posteriormente el this, para poder referirnos al atributo. Este tipo de agua acá hace referencia al atributo del objeto, y este que está acá hace referencia al de tipo de agua, pero el que está en el constructor, es decir, el del parámetro. Por último, debemos utilizar super para invocar al constructor y el método de la clase base de pez. Entonces acá tenemos el constructor, ¿cierto? Acá tenemos el constructor de la clase pez, en el cual también tenemos un método de mostrar detalles, haciendo también uso del super, que con este super lo que hacemos es llamar al método de la clase padre. Acá está. Entonces aquí nos piden eso, super para invocar al constructor. Aquí está. Acá llamamos al constructor, y acá el método de la clase base, es decir, de la clase animal, por medio del super, como podemos observar. Y acá tenemos un último mensaje que imprime el tipo de agua concatenado con el tipo de agua. Hacemos que si queremos ver, si queremos hacer funcionar el código, podemos crear otra clase main static, en la cual creemos unos objetos, nuevos peces en este caso, y le asignemos valores, haciendo uso también de los respectivos constructores. Y bueno, eso ha sido todo con el ejercicio 2 del taller 9. En el ejercicio 3, que es el último, debemos intentar utilizar una clase super en un contexto que no sea una clase derivada. Debemos observar los errores de compilación. Y el punto 2, debemos intentar invocar un atributo privado de la clase base utilizando super, y debemos discutir por qué ocurre ese error. Entonces, bueno, el primer punto, utilizando super en un contexto que no sea una clase derivada. Bueno, como podemos observar, tenemos la clase llamada perro. En esta clase, bueno, decidí colocarle un atributo privado llamado raza. Creé un método el cual permita mostrar la raza y la especie. En este caso está acá en la clase base. Bueno, como les decía, debemos intentar utilizar el super en un contexto que no sea clase derivada. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una clase llamada perro, la cual no es derivada de ninguna otra clase. Entonces, ¿qué pasa si utilizamos super en esta clase que no es derivada? Podemos observar que el mismo Java nos da una advertencia, y es que el super está diseñado para utilizarlo solo en contextos de clases derivadas. Es por eso que nos da esta advertencia, o nos subraya
esta línea acá de código en rojo, porque el super no lo podemos utilizar en una clase que no es derivada. Entonces acá tenemos el punto 1. Luego el punto 2, debemos intentar invocar un atributo privado de la clase base. Acá tenemos la clase base, ¿cierto? Utilizando un super y discutir por qué el error sucede. Bueno, como ya les dije, tenemos acá la clase base, la cual tiene un método privado llamado especie. Entonces, ¿qué pasa si yo desde otra clase base intento desde una clase hija llamar al atributo especie que está marcado como privado? Si yo uso el super en esta parte con el atributo llamado especie, podemos observar que acá Java ya me manda un error, y es que si el atributo está privado en la clase padre, no lo puedo heredar en la clase hija, porque como lo expliqué anteriormente ya en otro ejercicio, para poder acceder a atributos privados debemos utilizar el método get, el cual ya lo expliqué en el ejercicio 7. Entonces por eso no podemos acceder a un atributo que es privado. Es por lógica también, porque si yo tengo algo privado, solo puedo acceder yo. Entonces por eso nos manda este error. Bueno, eso ha sido todo por el taller 9 y todos los ejercicios. Gracias.